Muy buenas noches a todos los presentes. En nombre propio y en representación de mi compañera Mary Ortega, somos estudiantes del trayecto 4 trimestre 1 del PNF en Geociencias del UPTM Kleiber Ramírez, Mérida. Agradecemos la atención brindada en la noche de hoy. La unidad curricular que nos ocupa es la paleontología, correspondiente al módulo de Geología de Venezuela, bajo la excelente asistencia del ingeniero Douglas Noguera. El tema que hemos preparado con dedicación se titula Taxonomía. Se detallarán puntos claves como principio de sistemática, nomenclatura, jerarquía taxonómicas, conceptos de especie en paleontología, introducción a la filogenia y la cladística. A continuación, compartimos con ustedes esta presentación. Una pregunta atraviesa el trabajo de todo paleontólogo. ¿De qué manera ordenamos y damos nombre a la inmensa variedad de seres vivos que han poblado la Tierra? Especialmente cuando muchos de ellos son solo conocidos por fragmentos fósiles. La respuesta es muy simple y nos conduce directamente a la taxonomía. De acuerdo con la Enciclopedia Concepto, para el año 2018, esta disciplina se define entonces como la ciencia de la clasificación, término que funciona a las raíces griegas, taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o saber. La relevancia de esta área del conocimiento se acentúa en paleontología, donde los especímenes suelen estar incompletos y resulta casi imposible acceder a rasgos como el comportamiento, la fisiología o la composición genética de organismos extintos. Es por eso que la exposición del día de hoy, que sigue a continuación, abarca 5 ejes centrales: los principios de sistemática, taxonomía y nomenclatura, el mecanismo binominal del Linneo y los códigos internacionales. Por supuesto, la organización jerárquica de los taxones, la noción de especie aplicada al registro fósil y una aproximación a la filogenia junto con la cladística. Ahora bien, conviene empezar diferenciando 3 conceptos que suelen confundirse entre sí, pero que tienen un significado distinto dentro de las ciencias biológicas. La sistemática constituye una rama de la biología destinada a construir sistemas clasificatorios que reflejen los distintos niveles de semejanza entre los organismos. El material didáctico del IES de San Quiles indica que la sistemática comprende 3 componentes claves, que son la clasificación, la taxonomía y la nomenclatura. En otras palabras, la sistemática no solo se limita a clasificar, sino que intenta comprender los procesos evolutivos que generaron la diversidad observada, utilizando herramientas tales como la morfología comparada, la genética molecular, la biogeografía y el registro fósil. En este sentido, la taxonomía aporta los principios y procedimientos necesarios para efectuar una clasificación. El término fue introducido por de Candolle en 1813 en el herbario de Genoma, Taxonomía, para referirse entonces específicamente a la teoría de la clasificación de las plantas. Según el libro Introducción a la Taxonomía de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Brusa, Montemayor y del Río, coordinadores del 2022, dicen que la taxonomía es la ciencia que descubre, describe y clasifica los organismos, siendo fundamental para todas las ramas de la biología. Durante varios siglos, la taxonomía utilizó caracteres morfológicos como evidencia para distinguir especies y otras categorías taxonómicas, e inferir directamente las relaciones de parentesco entre ellas.
Sin embargo, es una ciencia que ha cambiado mucho a lo largo de su historia, no solo en su filosofía, sino también en las evidencias y metodologías de análisis que utiliza entonces, incorporando en las últimas décadas nuevas técnicas moleculares y computacionales. Por otra parte, la nomenclatura se encarga de generar denominaciones asignadas a cada taxón, siguiendo las disposiciones contenidas en los códigos internacionales de nomenclatura zoológica y botánica. Según la Universidad de Hamburgo, la creación de los nombres está regulada por un conjunto de normas reunidas en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. La nomenclatura garantiza la unicidad y la universalidad de los nombres científicos a nivel mundial. Sin esta regla, existiría un caos de nomenclatura, donde un mismo organismo podría recibir nombres distintos en distintos países y diferentes épocas, como ocurría antes del Linneo, cuando los nombres científicos eran frases descriptivas, largas y variables, como por ejemplo, la rosa silvestris, Albacum ruber, Folioclabro, que resultaban poco prácticas para la comunidad científica. Es importante señalar que la taxonomía actual se nutre de diversas fuentes de información. Según Lengua Francavilla y García de Sousa para el año 2022, los caracteres taxonómicos pueden ser de múltiples procedencias: morfológicos, fisiológicos, cromosómicos, moleculares, mitocondriales o cloroplastos, ecológicos, etológicos, biogeográficos y por supuesto estratigráficos, estos que ubican la localización en el tiempo geológico. En este caso particular, la paleontología, los caracteres disponibles se limitan casi exclusivamente a los morfológicos, a los estratigráficos y biogeográficos, ya que no es posible obtener información genética, fisiológica o etológica de organismos extintos. De este modo, la sistemática nos entrega el armazón teórico, la taxonomía ejecuta la clasificación y la nomenclatura fija las pautas para denominar los grupos, trabajando todas de forma integrada. Una vez sentadas estas bases conceptuales, dirigimos la atención hacia el sistema que unificó el nombramiento de las especies en todo el orbe científico. Estamos hablando del sistema binominal de Linneo y los códigos internacionales de nomenclatura zoológica y botánica. Es así entonces cuando Carlos Linneo, naturalista sueco del siglo XVIII, está considerado el fundador de la taxonomía actual. Para entonces, en 1735, publicó Systema Naturae, obra donde sentó las bases del sistema binominal que todavía empleamos. Según el IES Sierra de San Quiles, Linneo propuso un método universal de denominación basado en dos vocablos latinos. El primero identifica el género y se escribe con inicial mayúscula. El segundo constituye el epíteto específico y va con minúscula. Homo sapiens ejemplifica esta regla. La elección del latín obedeció a su condición de lengua sin hablantes nativos, lo que garantiza la estabilidad de los nombres a través del tiempo. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, por sus siglas ICZN, cuya cuarta edición rige desde el año 2000, se aplica exclusivamente a los animales, mientras que el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, por sus siglas ICN, cumple similar función para las plantas, algas y hongos. Es entonces que el principio de prioridad constituye una norma cardinal en ambos códigos. El nombre más antiguo publicado válidamente prevalece sobre cualquier denominación posterior. Habiendo examinado el sistema de denominación, ahora corresponde trasladar el análisis hacia una estructura que organiza los taxones en niveles jerárquicos. En este caso, las jerarquías taxonómicas. La propuesta linneana ordena los taxones conformes a una jerarquía inclusiva, cuyos niveles reciben
nombre de categorías taxonómicas o rangos. La Universidad de Hamburgo señala que los rangos principales son especies, género, familia, clase, división o filo y reino. Es imprescindible diferenciar entre categoría taxonómica, como lo es el nivel, por ejemplo, es la familia, y el taxón es un conjunto concreto de organismos que ocupan ese nivel, como lo es Hominidés. Según el cladismo, un taxón válido debe cumplir varios requisitos, como son la asignación de una categoría, nombre en latín, descripción formal, designación de un ejemplar, tipo y publicación en una revista científica. Cada nivel integra los niveles inferiores. Las especies emparejadas constituyen un género. Los géneros afines conforman una familia. Y las familias relacionadas se reúnen en un orden, y así sucesivamente. Por ejemplo, el ser humano pertenece a una especie Homo sapiens, género Homo, familia Hominidés, orden Primate, clase Mammalia, filo Chordata, reino Animalia y dominio Eucarya. Los dominios representan la máxima categoría y actualmente se reconocen tres, como lo son Bacteria, Archaea y Eucarya. Descrita la disposición jerárquica, es pertinente abordar uno de los problemas más discutidos dentro de la paleontología contemporánea. Es el caso del concepto de especie en paleontología, especie biológica versus morfoespecie, que viene siendo especie paleontológica. En este sentido, la biología define la especie biológica como un conjunto de poblaciones capaces de reproducirse entre sí y que se hallan aisladas reproductivamente de otros grupos. Sin embargo, este criterio resulta inaplicable a los organismos fósiles, pues no podemos observar su reproducción ni tampoco constatar su aislamiento reproductivo. Ante esta limitación, los paleontólogos recurren al concepto de morfoespecie o especie paleontológica. Conforme a esta noción, dos ejemplares fósiles pertenecen a la misma especie, siempre que sus formas, dimensiones y estructuras anatómicas resulten suficientemente similares y se diferencien nítidamente de otros especímenes. El análisis morfométrico permite entonces cuantificar este juicio mediante variables continuas y técnicas estadísticas, como el análisis discriminante. A pesar de su utilidad, este enfoque enfrenta dificultades. En este caso, la variación ontogénica, que sería juveniles versus adultos. El dimorfismo sexual y la variación geográfica pueden inducir a un error. Un ejemplo clásico es Nanotyrannus, inicialmente descrito como un género distinto y posteriormente reinterpretado como un ejemplar juvenil de Tyrannosaurus rex. Establecida la diferencia entre especie biológica y la morfoespecie, pasamos a examinar la filogenia o la cladística como herramientas para reconstruir las relaciones evolutivas. La filogenia estudia las relaciones evolutivas entre los organismos y las representa mediante diagramas, denominados cladogramas o árboles filogenéticos. A mediados del siglo XX surgió la cladística, también llamada sistemática filogenética, desarrollada por William Henning. Este método agrupa a los organismos exclusivamente con base en caracteres derivados compartidos o sinapomorfia, rasgos que aparecieron en un ancestro común y se transmitieron a otros descendientes. Por ejemplo, las plumas constituyen una sinapomorfia
que une a las aves con ciertos dinosaurios terópodos. La cladística solo reconoce grupos monofiléticos, que son los ancestros y todos sus descendientes, rechazando los grupos parafiléticos, que son ancestros, pero no todos son descendientes, y los polifiléticos, que son agrupaciones artificiales sin ancestros comunes inmediatos. El resultado es un cladograma, que muestra la secuencia de ramificaciones evolutivas, permitiendo identificar qué grupos están estrechamente relacionados. En paleontología, esta herramienta resulta especialmente valiosa porque permite integrar en un mismo análisis taxones fósiles y actuales, empleando característicos morfológicos codificables entre ambos. Un ejemplo paradigmático es el análisis cladístico de los dinosaurios terópodos, que demostró con alto soporte estadístico que las aves descienden de un grupo y que Archaeopteryx constituyen un eslabón tradicional. A modo de síntesis, la taxonomía entonces constituye el lenguaje universal que permite a la comunidad científica nombrar, organizar y comprender la vasta diversidad biológica del pasado y del presente. En primer término, se diferenciaron los tres pilares de la clasificación: la sistemática como marco teórico que reconstruye las relaciones evolutivas, la taxonomía como la práctica de ordenar los organismos en grupos jerárquicos, y la nomenclatura como el conjunto de reglas que garantizan nombres únicos y estables para cada taxón. Seguidamente se examinó el sistema binominal de Linneo, Carlos Linneo, basado en dos términos latinos, género y especie, junto con los códigos internacionales de nomenclatura zoológica y botánica, cuyo principio de prioridad establece que el nombre más antiguo publicado válidamente prevalece sobre cualquier denominación posterior. Más adelante se describió la estructura jerárquica, que organiza entonces los taxones en categorías inclusivas: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio, distinguiendo entonces entre categoría taxonómica, nivel y taxón, siendo grupo concreto, con el ser humano como ejemplo paradigmático. Posteriormente se abordó el concepto de especie en paleontología, constatando la especie biológica, basada en el aislamiento reproductivo, inaplicable a fósiles, con la morfoespecie o especie paleontológica, sustentada en similitudes morfológicas y herramientas morfométricas, sin desconocer dificultades como la variación ontogénica, el dimorfismo sexual o la variación geográfica. Por último, se introdujo la filogenia, como estudio de las relaciones evolutivas representadas en cladogramas, y la cladística o sistemática filogénica, que agrupa organismos con bases en caracteres derivados compartidos, sinapomorfias, ¿sí?, reconociendo exclusivamente grupos monofiléticos. En consecuencia, la taxonomía no es un sistema de archivo, sino una ciencia dinámica que transforma más allá la clasificación en un auténtico reflejo del árbol de la vida, integrando así fósiles y organismos actuales en una misma historia evolutiva. Para finalizar, en nombre propio y en representación de mi compañera Mary Ortega, agradecemos profundamente la atención prestada durante esta exposición. Esperamos que los conceptos aquí compartidos, como los principios de sistemática, nomenclatura binominal, jerarquías taxonómicas, nociones de especies en el registro fósil y fundamentos de filogenia y cladística, les resulte de gran utilidad para sus futuros trabajos en paleontología, geología de Venezuela y disciplinas afines. Que este contenido sirva como base para seguir profundizando en la clasificación y comprensión de la vida pasada y presente. Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias a todos por su tiempo y disposición. Feliz noche.